Bueno, buenas noches. Nosotros estamos en contra de los mensajes motivacionales, así que hoy estoy acá para decir que somos débiles y nos conviene que cuanto antes lo reconozcamos. Y viene la pregunta, si lo reconozco, ¿me voy a hacer fuerte? No. Nos conviene seguir siendo débiles. Pablo, sin avergonzarse, decía en 2 Corintios 12:8, los animo a que lo busquen, decía que tenía una debilidad. La Biblia dice que es un aguijón en la carne, y decía así, respecto al cual, a este aguijón, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es una frase que deberíamos tener en la mente y en el corazón bien grabada. Sigue diciendo, por tanto, de buena fe me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Juan el Bautista dijo también, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, una posición también de debilidad. Hermanos, cualquier fortaleza humana impide que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Ahora, ¿quieres ser débil o fuerte? No importa lo que nosotros queremos. Lo que es realmente importante es lo que necesitamos. Y necesitamos que el amor de Jesús inunde nuestros corazones, que el poder del Espíritu Santo gobierne nuestras vidas y que la gloria del Padre se revele en nosotros hacia el mundo. Vamos a la lectura que tenemos hoy, que es en Romanos 7. Romanos, capítulo 7. Vamos a iniciar en el verso 7. Dicen algunos que saben que el apóstol está dando una autobiografía de su experiencia espiritual. Y dice así, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, viví un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Podemos imaginar en esta porción al apóstol Pablo, dice, en un tiempo, dice, yo estaba sin el mandamiento, así que los invito a que imaginemos que él estaba haciendo su vida y viéndose fuerte, porque Pablo era fuerte. Decía de sí mismo en Filipenses 3, los animo a que busquen Filipenses 3, capítulo 3, verso 5, Pablo decía de sí mismo, presentando sus credenciales, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pablo era fuerte, pero es convencido de pecado por el Espíritu Santo mediante el último mandamiento, no codiciarás. Es tan profundo este mandamiento que penetra en nuestro pensamiento, que llega a nuestro ser, porque es justamente, los otros mandamientos son, bueno, quizás pudiéramos decir, incluso nosotros, Pablo seguramente lo diría, yo no he matado a nadie, nosotros seguramente, yo sé que acá ninguno ha matado a nadie,
Pero la codicia nos pone en ese límite donde te enojaste con alguien, que nuestro Señor Jesús explica en el Sermón del Monte, y ahí te transformaste en un asesino. O quizás yo no he adulterado, pero la codicia, ese deseo, eso viene, es intangible, realmente es algo que está profundo en nuestro ser. Eso es cuando nosotros entendemos, y cuando Pablo se encontró con esa realidad, descubre que nos hace a todos culpables, realmente culpables de todo. Ahora, la experiencia de Pablo, ¿cómo se ve en nuestras vidas? La realidad es que la mayoría llegamos a la iglesia, no a Dios. Lo digo así porque no tenemos una relación con Dios. Nuestro primer contacto para llegar a Dios generalmente es en la iglesia. Llegamos porque nos encontramos en debilidad física, en debilidades temporales. Podemos tener problemas matrimoniales, el matrimonio no anda bien, problemas con nuestros hijos, en la casa. Los jóvenes pueden tener problemas con los amigos, para ellos son muy importantes, los amigos tienen problemas a veces, o también con los padres. Y por esas aflicciones vienen, hay problemas de adicciones, problemas de trabajo, problemas de salud, infinidad de problemas. Por estos problemas llegamos. Entonces, venimos para que Dios nos resuelva el asunto, ese problema que estamos teniendo. Pero Dios nos muestra que tenemos un problema mucho peor, el pecado, que nos hace enemigos de Dios. El pecado nos hace enemigos de Dios. Entonces, llegamos, leemos la palabra o la escuchamos, como en esta noche estamos escuchando la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo usa la palabra para darme convicción de pecado, de justicia y de juicio. Cuando la persona entiende esta situación, indefectiblemente tiene que pedir salvación, tiene que pedir auxilio. Y en esa oportunidad recibe a Cristo y empieza su relación con Dios. Si usted no está seguro de la salvación, le parece extraño lo que estoy diciendo, esta experiencia tan profunda de encontrarme en desesperación, o se apartó de la relación y la relación se está enfriando, le animo a que pida en oración, que le dé seguridad de su salvación y que le dé la fuerza para entregar su vida plenamente a Jesucristo. El plan de Dios es infinitamente mejor que el nuestro. Seguimos la lectura en Romanos 7, verso 11. Dice así: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley, a la verdad, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. En el verso 9 que leímos recién al principio, la Reina Valera, que es la que usamos nosotros comúnmente, dice me engañó, pero tiene otra acepción. Dice otra acepción: seducir completamente, engañar completamente. Y realmente la palabra seducción es como que se viene metiendo principalmente en la sociedad, incluso hasta hay algunas personas que pueden llegar a tener ese anhelo de ser agradable, de ser seductor. Y yo quiero decirles tajantemente que el cristiano no puede ser seductor, porque el cristiano no puede engañar. Nosotros tenemos que tener un pensamiento bíblico, lo más bíblico que podamos, y compartir nuestras opiniones con sinceridad, con integridad, y estar dispuestos a recibir corrección, pero nunca un cristiano puede andar con especulaciones. Deberíamos buscar y avanzar hacia la transparencia. Así que el pecado nos engaña completamente, decimos. El pecado nos engaña haciéndonos pensar en la satisfacción que vamos a encontrar en él.
Por ejemplo, las personas que están trabajando, vienen trabajando, esforzándose, y realmente cuesta ganar ahora. Puede aparecer un negocio medio raro ahí. Esa es la tentación. Esa es la seducción del pecado. Dice, bueno, llego rápido acá. No, para nada. O quizás para los más jóvenes, una prueba en la escuela. Y me puedo hacer un machete, paso medio rápido. Créanme que va a pasar factura ese pecado. El pecado nos engaña haciéndonos pensar en las probabilidades de escapar de las consecuencias. Eso es parte también de esa seducción que tiene el pecado. Nos hace creer que las consecuencias no nos van a llegar. Bueno, en esta zafé, en esta otra zafé. El pecado nos engaña haciéndonos creer que pidiendo perdón ya está. No es tan simple. Porque nuestro Señor tuvo que entregar su vida en esa cruz. Ese perdón es realmente tan caro. El pecado es asqueroso, es inmundo, porque toma la ley de Dios, que es santa, que es justa, que es pura, que es perfecta, que es buena, y la retuerce para que sirva para mal. El pecado puede tomar una cosa buena y convertirlo en un instrumento para mal. Puede tomar la hermosura del amor y transformarlo en lujuria. Puede tomar el deseo honroso de la independencia y cambiarlo en un amor por el dinero, que dice la palabra que es raíz de todos los males. Puede tomar la confianza de una amistad y arrastrarnos a malas cosas. El pecado destruye tu vida, mi vida, la vida de nuestros seres queridos, y nos hace enemigos de Dios. Por eso es importante que presentemos batalla. Seguimos nuestra lectura en Romanos 7, verso 14. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Concluye el apóstol: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí el apóstol tocó fondo, luchó con toda su fuerza y cae en la cuenta de que la carne es débil y que no puede. Pregunto, ¿ha tenido alguna vez esta experiencia, esa lucha trabada? ¿Esta es su experiencia actual? Esta es la vida de un hijo de Dios. El hijo de Dios no puede estar preocupado por las cosas temporales. La economía, el porvenir, lo que va a pasar, quizás hasta la salud. El hijo de Dios tiene que estar en guerra contra su pecado. Podemos pensar, si el apóstol, que era el gran apóstol Pablo, ¿cuánto lo queremos? No podía. Nosotros, yo, intentado, me he esforzado, me cansé y no avancé tanto. ¿Qué hacemos? Pablo nos sigue enseñando y dice, verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y el capítulo 8 empieza así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, tenemos que dar gracias a Dios por Jesucristo,
porque ninguna condenación hay para nosotros. Qué placer, qué paz, qué libertad. Esto es poder de Dios para que nos levantemos, ya no en nuestras fuerzas, sino en el poder del amor de Jesús. Este es el mensaje de esta noche. Toda fortaleza humana es debilidad espiritual. Entonces, nos vamos a quitar toda nuestra confianza en las fuerzas humanas. Vamos a gloriarnos mejor en nuestras debilidades como Pablo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nos hacemos la pregunta: ¿he sido convencido del pecado? ¿Realmente me he encontrado con lo horrible y lo lejano que me ha llevado de Dios? ¿Tengo claro qué es lo que tengo que arrancar de mi vida? ¿O qué es lo que tengo que incorporar a mi vida que Dios quiere hacer en mí? En caso que no lo vea, es normal. Acabo de decir que esto es una guerra y el enemigo se oculta. El enemigo no se va a presentar: acá estoy, tírenme. Eso no va a ser el enemigo. El enemigo se sabe ocultar muy bien. Entonces, ¿cómo descubrimos el escondite del enemigo? Como dijimos, lo primero que hizo Pablo en esta experiencia: leemos la palabra, leemos nuestra Biblia, venimos a la reunión, oímos la palabra para ser convencidos de pecado. Y podemos decir: eso ya lo estamos haciendo porque estamos acá. Pero ahora vamos a ser intencionales. Le pediremos a Dios en oración que nos muestre qué quiere Él cambiar en nuestra vida. Y una vez convencidos, visualizamos el enemigo, ese pecado con el que tenemos que batallar, ese pecado horrible, ese pecado despreciable. Y vamos a luchar como Pablo en esa batalla. Y si nos ocurre que caemos, que nos puede pasar, ahora ya sabemos que lo que pasó ahí es que estuvimos luchando en nuestras fuerzas, que eso es lo que también nos cuesta distinguir. Tenemos conciencia de que hemos hecho todo el esfuerzo en nuestras fuerzas. Quizás nos sintamos abatidos, quizás derrotados, pero como el apóstol, volvemos al Evangelio. Cristo murió por mí, ninguna condenación hay. Esta verdad nos pondrá de pie nuevamente para continuar la batalla con ese pecado y venceremos porque Jesús venció y nos libró. Oramos para que el Señor nos dé un compañero de batalla. Que el Señor nos dé un compañero de batalla. El Señor Jesús los envió de 2 en 2. Y el rey sabio Salomón dijo: son mejor 2 que 1. No tenemos que luchar juntos. Sí, el Señor va a estar. El Señor nos da esta fuerza. El Señor nos da esta esperanza. El Señor nos da victoria. Pero tenemos que luchar hombro a hombro, codo a codo. Alguien a quien contarle mi derrota o mi victoria. Y no es una cuestión. Sí, en el matrimonio puede ser excelente, pero también pueden ser los hermanos. 2 hermanos a quien yo le pueda compartir mis batallas, mis luchas. El Evangelio nos llama a la acción, nos llama a decidir ahora, porque es urgente. Y el resto de nuestra vida tenemos que seguir eligiendo el camino que elegimos, porque esto es una acción continuada. Si declaramos la guerra hoy y no nos ponemos la armadura mañana, el enemigo no va a tener piedad, nos va a destruir. Por eso la elección es día por día, instante por instante. Pregunto, ¿estamos listos para la batalla? ¿Estamos listos para la batalla? ¿Sí, hermanos? Tengo de parte del Señor unas palabras de aliento. Dice así, Deuteronomio 20. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos,
porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirás: Oye Israel, vosotros juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. En Romanos 8, si mal no recuerdo, dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos la batalla asegurada. El tema es que tenemos que estar peleando la batalla correcta.